Hay un significado oculto y además necesario de la palabra diablo. Desde pequeños, a través de las religiones y de la ideología, nos han inculcado una visión totalmente infantilizada de la realidad de las cosas. No hablan del bien, no hablan del mal, de Dios, del diablo. Una dicotomía, una bipolarización. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja, pero la gente ya se está dando cuenta. En el siglo XXI tenemos acceso a las tecnologías, tenemos acceso a mucha información. El reto nuestro contemporáneo no es el acceso a información, sino la criba de información, tener criterios. Estos conceptos de bien y mal, en el fondo, esconden una verdad. Hay que comprender su verdadera naturaleza. La creación y la destrucción son dos partes necesarias y además indisociables del universo. Todo acto de creación, como por ejemplo el bien, necesita tanto de unión como de desunión. Esto lo vemos en las diferentes ramas del conocimiento, como por ejemplo la química. En la química, la base de su proceso es la transformación de una sustancia a otras diferentes. Este proceso se produce mediante operaciones de digregación y de unión, lo que ya vimos en otro vídeo con el solve et coagula, es decir, disuelve y coagula. Otro ejemplo lo vemos en la historia. Por ejemplo, en la Revolución Francesa, antes de la Revolución de 1789, el 90% de la población eran súbditos de la corona, es decir, estaban coagulados. Era lo que correspondería a símbolo, unión. Sin embargo, tras la Revolución se disolvieron en unas clases, se produjo la disolución, es decir, la palabra diablo, que es disolución, en parte, y se unieron bajo otra condición, es decir, ciudadanos de la nación. Eran los mismos, pero ya a su vez otra cosa. Se coagularon, se simbolizaron en otra cosa. Así tenemos símbolo y diablo, es decir, unión y desunión, acuerdo y desacuerdo, coagular y disolver. Pero no tiene una connotación moralizante de bien y mal, en este caso, no tiene por qué. De ahí que no debemos de infantilizarnos, debemos de superar esas nociones dicotómicas con las que nos manipulan. Símbolo, etimológicamente, está relacionado con símbalo, que significa reunir, juntar, convenir. Es una preposición griega y significa con, que implica una idea de religare. Ahí viene religión, reunir, reunión. En el proceso dialéctico hegeliano existen tres etapas. Tesis, que es la formulación de una idea. Antítesis, que es la afirmación que niega la tesis. Y síntesis, que es la negación de la antítesis que supera la tesis. Así vemos cómo podemos superar esta dualidad con un tercer elemento. Primero, una tesis, formulamos una idea, lo que nosotros creemos que es la verdad de algo. Después lo contraponemos con una antítesis, negándolo, es decir, planteamos lo que sería lo contrario, y luego intentamos llegar a una síntesis para ir acercándonos a la verdad. Esto es un proceso mucho más complejo, pero que se puede sintetizar, nunca mejor dicho, así. Así tenemos este tercer elemento. Y aquí está la clave. Porque la unión de la idea, en esta tesis, es una coagulación primera. La discrepancia es la disolución. Y la búsqueda de unión, de nuevo, en otra cosa, es la coagulación segunda. De nuevo vemos cómo disolver y coagular. Esto se llama la ley del 3. Es la ley del triamacicapno. Esta ley dice que todo proceso de manifestación en el universo se compone de tres fuerzas, una afirmativa, otra negativa y otra reconciliadora. Esta ley está codificada en muchas religiones, como por ejemplo la cristiana, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También lo tenemos en la egipcia, con Osiris, Isis y Horus, un mito fundamental del que hablaremos bastante en este canal. Y por otro lado, también tenemos en geometría con el triángulo 1, 2 y 3. La ley del 3, con el 3 se crea. Ya veremos cómo con el 7, la ley del 7 se organiza. El 3 crea y el 7 organiza. Pero en este vídeo hemos visto lo que significa etimológicamente la palabra símbolo. Pero ¿qué significa diablo? Yo lo he mencionado. Diablo se relaciona con diabalo, es decir, calumniar.
En el cristianismo, diablo era el que no estaba de acuerdo con Dios. Por otra parte, se relaciona también con diabol, que en su origen se refería a una posición que discrepaba de otra en los procesos judiciales. Dia es una preposición que significa en partes o separadamente. Sabemos que este significado del diablo, el diablo fue el que calumnió contra Dios, ¿no? Fue el que se rebeló. Fue el ángel caído, que se simboliza en Lucifer, porque se creía que era, pues más perfecto que Dios. Entonces su pecado era el orgullo, la vanidad, y por tanto calumnió a Dios, se atrevió, ejerciendo su libertad, se atrevió a cuestionar. Este acto se ha manipulado tanto por un lado como por otro. Por un lado, digamos la parte más conservadora, ¿qué dice? Dice, todo aquel individuo o grupo de individuos, de colectivo, que se subleve contra lo establecido, peca de orgullo y, pues está siendo luciferino, ¿verdad? Pero por la otra parte, por la parte de la libertad, dicen, todo lo que está establecido, nosotros tenemos derecho a sublevarnos contra él, ¿no? Esto es también una manera dicotómica, y estos dos polos pues van manejando a la sociedad con estos dos polos. De nuevo, la dualidad. Pero debemos de superarlo, como hemos visto, con la ley del 3. La tercera parte es la reconciliadora. Habrá momentos en los que será necesario y justo, y hablaremos de la justicia en otro vídeo, sublevarnos. Y en otro punto, conservar lo establecido. Lo que me quiero quedar en este vídeo es que diablo, ese significado oculto en este proceso judicial, vemos de nuevo la justicia. La justicia es una balanza, y la balanza es un equilibrio. Recordamos a Libra. Por tanto, tenemos que recordar ese equilibrio de ser justos. Porque no debemos caer en la interpretación de esta maniquea del bien y el mal sin ser críticos. Y esto es fundamental. La crítica racional, es decir, con argumentos racionales, es fundamental. Porque realmente pensar es lo que nos hace humanos. Somos un político. Somos unos animales políticos y por tanto vivimos en sociedad. Debemos de argumentar críticamente y racionalmente, superar el estado de animalidad, de barbaridad, de ser bárbaro. Es decir, bárbaro significa extranjero con respecto a ¿qué? Con respecto a la civilización. Por tanto, tenemos que pensar racionalmente, y racionalmente es con argumentos que se contraponen, y para eso, para contraponer y superar, tenemos que superar primero el ego de lo que creemos, de esa tesis en la que nos aferramos, tener en cuenta la antítesis para ir llegando a síntesis. Y por tanto, debemos de aceptar, por tanto tolerar otros puntos de vista, porque sin esta crítica racional somos esclavos de aquellos que en un contexto determinado quieren imponer su orden de ideas. Pensar desde ese orden de ideas, desde esa ideología, es ser un esclavo, es ver el mundo con una orejera a través de un filtro. Me da igual que sea un filtro verde, un filtro rojo, un filtro azul, naranja, da igual, lo estás viendo desde una ideología. Entonces, desde esa orejera solo ves una parte, te estás aferrando a esa tesis. Esas orejeras de burro, estás pensando desde ahí. Entonces, pensar por ti mismo es difícil, pero sin ello nunca serás libre, siempre serás un esclavo y estarás incumpliendo la ley suprema del universo, que es la libertad, el libre albedrío. Por tanto, a través del conocimiento, a través de aprender, tus argumentos serán cada vez más fuertes e irás acercándote hacia lo que debes de buscar como ser humano, que es la verdad. ¿Para qué? Para vivir y aportar a tu sociedad, a la sociedad en la que vivas, lo mejor de ti. Para eso tienes que conocerte a ti mismo, conocer a tu entorno, como siempre digo, como decían desde Grecia, en el oráculo de Delfos, conocerte a ti mismo para legar al mundo lo mejor de ti. Para eso hay que comprender conceptos como la libertad, como la justicia, y superar esta dicotomía de aquellos que nos quieren infantilizar, nos quieren puerilizar, quieren tener un pensamiento de niños y
manejarnos con la dicotomía. Entiende la ley del 3, supera la bipolarización, entiende que para manifestar, para crear y para entender el mundo tienes que soportar primero una tesis, después ponerle una antítesis y ir llegando a síntesis. Piensa por ti mismo, atrévete a pensar por ti mismo. Sapere aude.